Inicio clase de sociales con el grado cuarto A del 13 de agosto. Los temas o las actividades a realizar en la clase del día de hoy son las siguientes. First, watch a video about the topic. After that, we are going to socialize the activities in the book. And after that, we are going to make the concept map about the topic. Esto ya no, porque esto ya lo hicimos en la clase anterior. Voy a dejar proyectado acá el mapa un momentito para que quede en el video sobre las organizaciones, que fue la actividad que nosotros leímos sobre eso. Y entonces vamos con la socialización de las actividades. Number one, Tomás Alexander. Number one, colorea de rojo la imagen representa un derecho y de verde si se trata de un deber. Ok, ¿cuál hiciste tú de rojo y cuáles hiciste tú de verde? ¿Y por qué? Tomás, ¿la primera de qué color la pusiste? ¿Mi? Tomás Granados, estoy con Tomás Alexander. Sí, es que me confundo casi siempre. Tomás. Tomás Alexander, ¿me escuchas? Ah, está con los audífonos abajo, no me escucha. Tomásito, por favor dime cuáles coloreaste y por qué. ¿Piensas que es un derecho o por qué piensas que es un deber? El de la clase es el derecho de la educación. Muy bien, entonces el primero, ay, eso no me cuadra ahí bien centradito. Derecho a la educación, muy bien, entonces lo coloreamos de rojito. Bien. ¿Cuál más? El derecho a la salud. El deber a la salud. ¿Derecho o deber? ¿La salud es un derecho o un deber, Tomás? Es un derecho. Es un derecho, entonces ¿de qué color debe estar? Rojo. Rojito también. Derecho a la educación, derecho a la salud. La siguiente niña. Derecho a la educación. En este caso lo podemos tomar, si lo tienes como derecho a la educación, déjalo. Teacher, yo sé. Porque la niña pues Yo se ve sé. que está estudiando. Lo que pasa es que la niña está Yo puse cumpliendo que era un con su deber, que es hacer la tarea. Pero repito, si lo tienen rojito, como si fuese el derecho también a la educación, está bien. Lo que pasa es que como aquí en la primera ya tenemos derecho a la educación, entonces aquí lo vamos a poner como el deber, que es estudiar. Que la niña está haciendo su tarea. Ese es el deber de ustedes. Sus padres y el Estado les deben garantizar el derecho a la educación y el deber de ustedes es estudiar juiciosos, hacer las tareas, en fin. ¿Listo? Siguiente. Ok. Siguiente. El derecho a la alimentación. Muy bien, derecho a una nutrición adecuada o balanceada. Y por último, Tomás, El deber a reciclar. deber de cuidar el medio ambiente, deber de proteger el entorno, deber de reciclar. Muy bien. Entonces el punto 1 les pudo haber quedado así, rojo, rojo, verde, o este les puede haber quedado de rojo, ya les digo. Teacher, el de los estudiantes estudiando, yo puse verde la mitad y rojo la otra mitad, porque también es un deber. Muy bien, sí, está perfecto. Yo con eso, frente a eso, no tengo ningún problema. Está bien. Teacher, Está bien. la Hijo. imagen de la niña y el de los estudiantes yo puse mitad verde, mitad rojo. Sí, perfecto. Entonces que ustedes entiendan que la educación es un derecho que ustedes tienen garantizado como niños que son y que además de eso, ustedes para poder exigir ese derecho a la educación deben cumplir también un deber, ¿no? Recordemos eso siempre. Jesús David, number 2. Une dibujando una línea cada organización con su función respectiva. Defensoría del Pueblo, yo la puse
organismo del Estado encargado de defender los derechos de los ciudadanos cuando son vulnerados. Defensoría, muy bien, gracias. Tomás Felipe Rodríguez. ¿Se escucha ya? Ok. Sí, señor, yo te escucho. Continúo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Sí, ¿con cuál lo uniste? Ok. La uní con el que dice, es una institución pública que trabaja en la protección de familia y los derechos de la infancia. Very good. Vamos con, por favor, Mariana Jerónimo, comisarías de familia. Comisaría de Familia es la institución que se encarga de recibir denuncias por violencia intrafamiliar. Muy bien, entonces volvemos. Las denuncias sobre cuando hay violencia al interior de la familia, eso se debe denunciar en las comisarías de familia. Ellos están atentos para recibir ese tipo de denuncias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eso lo vimos el año pasado, es una organización o una institución de protección de los derechos de la familia, pero presta mayor atención sobre todo en el cuidado de los derechos de los menores, de los niños Teacher, que son una vulnerables. cosita. Señora. ¿Cierto que cuando, o sea, el bienestar familiar va a quitar un niño, les da más oportunidades a la familia? Pues Gaby, para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tome la decisión de quitar un niño a sus padres, es decir, si no son ellos los que están de acuerdo en darlo en adopción, que eso también tiene unas condiciones, tiene que ser muy grave el nivel de abandono y de maltrato en el que sus padres tengan a un niño para que se le quite algo que en el Estado colombiano se llama la patria potestad, o sea, el derecho que tiene el padre de familia de decidir sobre su hijo. Entonces tendría que ser pues un caso extremo, ya te digo, de abandono y de maltrato para que el bienestar familiar. En todo caso, ellos siempre tienen que pensar en el bienestar, por eso se llama bienestar, en el que el niño esté bien, donde el niño esté bien. Si definitivamente no hay nadie de la familia que se pueda hacer cargo, entonces la patria potestad o el manejo total legal del niño lo toma el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a través de los procesos de adopción hacen unos estudios a las familias que quieren adoptar y con base en el estudio que hagan, en el análisis socioeconómico, afectivo, psicológico de la familia, le entregan el niño. Creo que aquí hay alguien que trabaja en el bienestar familiar, ¿no? Creo que es Juan Felipe. Los papás de Juan Felipe, no Sí, Pero, Felipe. teacher, una familia, pero, sí, teacher, una familia del bienestar familiar, la de Juan Felipe. pero, teacher, pero no solo el bienestar familiar se los lleva porque los golpeen, porque los abandonen, sino también por las condiciones en las que viven. Pero es relativo, porque entonces eso querría decir que las personas de escasos recursos económicos, de muy escasos recursos, no tendrían derecho a tener hijos. Y resulta que sí. ¿Cómo no? No Sí, entiendo el punto 3. Teacher, y ¿Cómo además así en la primera ellos tienen pregunta? programas Juan David. para ese tipo de personas. Sí, claro, tienen programas, por ejemplo, que si son de... Espérate un segundito, Juan David, ya te lo explico. Que si son viven en extrema pobreza, es decir, no tienen condiciones, son niños que de pronto tienen solamente dos muditas de ropa, no tienen cuadernos, de pronto no se pueden bañar todos los días porque no tienen acceso a agua potable, tantas... El bienestar familiar les da cuadernos y todo lo que necesitan, ¿verdad? Pero el Estado colombiano, no el bienestar familiar, el Estado colombiano debe tener, sea la alcaldía, la gobernación, los entes gubernamentales, tienen que tener unos proyectos dentro de los dineros públicos, el presupuesto que se hace anualmente, para ayudar y apoyar a esas familias de escasos recursos. Sobre todo, Juan David, yo te pedí el favor, y eso está quedando en el video, que si no has desayunado, por favor apagues la cámara, porque se me hace una falta de respeto que estés comiendo en mi clase. Pues por lo menos ten la bondad de apagar la camarita, terminas de desayunar, no estoy de acuerdo en que estén con hambre en la clase. Es más, si quieres te puedes desconectar un ratico y ahora vuelves y desayuna con toda tranquilidad y confianza. Pero por lo menos no comiendo delante de la clase, porque yo no me siento a comer acá delante de ustedes. Listo, entonces, Sofi, el Estado colombiano tiene que garantizarle a esos niños lo mínimo, lo básico. Tiene que garantizarles que puedan ir al colegio. Si en la casa no tienen mercado para darles un buen desayuno, existen los alimentos escolares, los refrigerios escolares. Entonces en el colegio se les da una alimentación balanceada si no tienen para comer en la casa. Eso lo tiene que garantizar el Estado. Sobre todo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vela quiere decir cuida, protege, está pendiente, es que no estén en situación de abandono y maltrato.
porque sería violentar uno de los derechos de los niños. ¿Listo? Che, Number two, otra dime. cosita, si tú quieres adoptar a un niño, digamos, cuando yo sea Sí. un ejemplo, alguien quiere adoptar a un niño, va al instituto, no se lo dan de una vez, por ejemplo, dice, y tú puedes escoger si es niña o niño lo que quieres tener y más o menos de qué Sí. edad lo quieres tener. Sí, amor. ¿No? Que Ya te voy a explicar cómo es el proceso porque, espérate un segundito. eso es lo que yo digo, que tener tantos hijos, más pañales, más cosas. En cambio, niños que esperan en el bienestar, esperan tener unos padres que los quieran. Sí, number Teacher, 3, mira vamos a que aprovechar lo que que tú dijiste- Juan David no ha comprendido bien el punto 3, entonces le voy a pedir el favor que lo lea para que lo socialicemos a ver qué podemos entender. Juan David, number 3. Responde las siguientes preguntas en los cuadros. En tu condición de niño o niña, ¿qué derechos tienes garantizados? ¿Tú qué derechos tienes, Juan David, como niño? Niño, Sí, tú eres un niño. derecho a la salud, Ok. derecho a la educación, Ah, ¿ves que sí derecho sabes? a ¿A qué más? derecho a la comida, Alimentación. qué más? alimentación, al derecho de la alimentación, ¿Cuál La más? familia, teacher, eso es un derecho, ¿no? Sí, señor, ser protegido por una familia. al de jugar, de divertirse. La Sí, vida, señora. la vida. A que te vida. sea respetada la vida, que La creo que ese vida. es como el primero. La Antes- igualdad. Muy bien, la igualdad de trato. Pues yo no puedo decir, ay, no, es que Pero- como Juan David usa gafitas, ay, no, Juan David, ya tratarlo mal y dejarlo último, no. Tengo que tratarte igual a la protección, y a ser tratado. A mí me cupo el derecho a la salud, el de la vida, el de la educación y el de la alimentación. Pero me encanta que ustedes sepan cuáles son sus derechos. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Sí viste, Juan David? Esos son los Teacher, derechos. porque si incumplen uno, nosotros vamos a reclamar. Hay que reclamar, sí, señor. ¿Cuáles deberes cumple siempre y cuáles incumples? Ustedes en sus casas, esto es digamos a manera Vamos a personal, reclamar. tienen unos deberes, ¿cierto? reclamar. Juan Felipe, Sí, ¿tú qué teacher. respondiste allí? ¿Cuáles deberes cumples siempre que tú dices, no, yo siempre, mi mamá me dice que tienda la cama y yo siempre tiendo mi cama? Hay que hacer tareas, yo siempre hago las tareas. Incumples, Bien. no, a veces no soy muy juicioso para recoger mis juguetes. Cuéntame cuáles son los deberes, Juan Felipe. Este era muy personal. Voy a escribir la respuesta de Juan Felipe. ¿Cuál pusiste tú, amor? Bien, yo puse cuando mi mamá me pide ayudarle con mi hermana, yo siempre le ayudo, porque Ok. no tengo problema. Con el cuidado de mi hermana. Entonces le dice, échale un ojito a la hermana. Y él le echa un ojito a la hermana. Listo. ¿Cuál otro siempre cumple? Si esté Felipe? durmiendo. Ujú. Bien, ¿qué otro? Mi, o- Cuando mi mamá me dice que me aliste para el día siguiente, yo siempre lo hago. ¿Y cuáles se te dificulta a veces como que no incumple siempre? Es que a veces me piden que ayude a levantar el desorden de mi hermanita y pues no me gusta mucho, pero de todas formas siempre termino haciéndolo. Pero a veces de pronto ¿Por no qué? lo haces. Haces otra cosa y se te olvida. Listo, levantar el desorden. ¿Qué otra cosa se Sí, te pero olvida de casi pronto? siempre termino haciéndolo. Ujú. ¿Qué otra cosa se me olvida a veces? Ah, también tengo un deber que es lavarme las gafas. A veces se me olvida y estos días también se me han estado olvidando. Ujú. Y es muy importante tenerlas limpias porque si no, eso te obstruye la visión y te esfuerza más. Bien, gracias Sí. Juan Felipe. Andrés Riveros, la siguiente pregunta, amor. Teacher, ¿me oyes? Sí, señor, te escucho. ¿Cuáles deberes se incumplen con mayores frecuencias en tu colegio? Se incumplen, ¿tú qué crees? Que en el colegio a veces que nos falla. Nos falta como que, de que tratemos como que hacer más trabajos en clase, de que no haya gente que se burle de otros. Ok, por ejemplo, sí, porque... Más Eso tú segu- lo tienes en tu libro. Pero él está dando una respuesta y ya la va a escribir. ¿Cierto, Andresito? Ya la vas a escribir. ¿Cuáles deberes se incumplen con mayor frecuencia en tu colegio? Entonces, de pronto, tratar a los compañeros con respeto, dice Andrés.
Gracias, Andresito. Sofía, ¿cuál pusiste tú, por ejemplo? Yo puse, a veces los alumnos incumplen cuando no llevan las tareas a clase y no lo hacen en clase. Yo tenía la misma, pero la tenía diferente. Soy responsable con las tareas asincrónicamente. Ok, presentar las tareas a tiempo. En ese caso es como presentar, ¿no? Porque no las estamos llevando. Presentar las tareas a tiempo. Sí, No las básicamente. presentamos, Esos las son como decimos los o deberes las que se incumplen. copiamos. Por favor, en esta página, la página 34, debe estar complementada las respuestas. Si no las copiaron porque no entendieron, se les olvidó, les quedó muy cortica, por favor, es el momento de hacerlo. Yo siempre saco el tiempo de socializarlas para que nos quede completa la información. Cuando me envíen las páginas ya lo tengan todo bien. Voy a pausar un momentito la grabación de esta primera hora de clase. Vamos a hacer la pausa activa y continuamos socializando las otras actividades para ver el video. Cristian Ortiz, 24, please, read. Cristian. Ya. Derecho a identidad. Vamos a leer el punto 24, cielo. Observa las imágenes e identifica los derechos representados en ellas. Teacher, está al revés. Sí, espérate. No me queda derechito. Yo creo que hay algo más derecho que me puede quedar. Derecho a la... Identidad. Es lo mismo que es derecho a tener un nombre. Profe, yo puse un nombre y una nacionalidad, porque Yo la también. dice tu nombre, tu Yo también nacionalidad. puse nombre y nacionalidad. Yo puse identidad. Listo, si puso identidad solamente le quedó bien, si puso derecho a la nacionalidad de nombre, también le quedó bien. ¿Listo? Solo puse identidad. Vale, le quedó bien. José Raúl, el siguiente, por favor. Yo puse derecho a la salud. Derecho a la salud. José. Teacher, ¿te puedo decir yo qué puse? José Raúl, ¿estás? Es que yo no es tanto porque me prendan o no la cámara, sino porque respondan cuando yo les doy el uso de la palabra. Yo quiero. Lizeth Caterine Helves, ¿qué pusiste? Ya te digo, teacher. Página 37, Lizeth. En la página 37 yo puse el derecho a expresar tu opinión. ¿Esa imagen te parece que sea el derecho a expresar la opinión? Teacher, ¿te puedo decir la Espérame un segundito, por favor. Espérame un segundito. José, ¿ya volviste? Pues entonces yo siento, y me da pena con ustedes, pero yo siento que si yo les doy pido el uso de la palabra y no participan es porque no están. Porque al menos pueden prender el micrófono y decir, profe, ese no lo hice, pero si no responden es porque no están en clase. Teacher, ahorita vengo, es que se me está descargando el computador. Gabriela Peña, ¿qué respondiste en esa? Yo respondí ser el primero en recibir ayuda en casos de desastre. Teacher, yo había puesto derecho social. Tú escribiste la clasificación del derecho, pero está bien. Derecho a ser el primero en recibir atención en caso de Teacher, a mí desastre. no me sale ese punto. Página 37, en la parte final de la página, Juan David.
Página 37, parte final de hogar. Profe, Derecho al profe. y a la protección. Teacher, ¿se puede poner solamente derecho a la vida y a la protección? Sí, pero realmente es el derecho a ser el primero en recibir atención en caso de desastre. Ese es el nombre del derecho. Listo, Yo continuamos. puse derecho a la vida y derecho a la salud porque si no te dejan ahí, tú vas a morir. Y además te puedes enfermar porque el humo de los incendios afecta a los pulmones. Sí. Siempre los primeros en ser rescatados deben ser los niños en cualquier desastre. Un accidente, un desastre natural, una catástrofe, deben ser los niños los primeros en ser rescatados. ¿Listo? Continuamos entonces. Por favor, Jesús David, lee el punto 25. Read number 25. Escribe las funciones de los organismos internacionales y nacionales que protegen los derechos de los niños. ICBF, proteger a las familias y niños abandonados. ONU, brindar solución a los problemas sociales de la humanidad. Espérate un segundito. Proteger los derechos de las familias y de los niños en situación de abandono o maltrato. Eso es la función del ICBF. ¿Dónde lo hacen? En Colombia. La ONU. Dígame por favor qué escribió de la ONU Fabián Camilo Fajardo. ¿Cómo dice? Fabián Camilo, en la ONU. ¿De qué se encarga? Se demoran tanto en responder. Fabián. Mariana Jerónimo, la ONU. Teacher, Fabián se dijo que se iba a desconectar un segundito, que iba a hacer algo, que tenía que hacer algo como que de la computadora. Sí, tal vez copiar porque no ha copiado. Mariana Jerónimo. No alcancé a hacer eso. Ivana Rojas, la ONU. Debes estar copiando, Mariana, lo que estamos escribiendo acá. Lo debes estar copiando en el libro, ¿listo? Ivana Rojas, la ONU. Teacher, es que el único que no copié fue la ONU. ¿Puedo decirte yo, teacher? ¿Puedo decirte yo? Sí, dímelo. Ya, teacher. Trabaja para Canalizar una solución interna internacional. Ajá. Sí, está bien, Lisette. Teacher, ¿yo te puedo ayudar con la siguiente? Sí, ya un momentito. Vamos a ponerla con la abreviatura de Derechos Humanos. Listo. Ivana, la siguiente. UNICEF. Proteger y promover los derechos de los niños de todo el mundo. Profe, Bien. Teacher, Dime. teacher, perdón. Sí, me llamaste y no estaba, es que estaba trayendo mi computador y me sacó por lo que tenía baja batería. Vale. Juan Felipe, Profe. comisarías de familia. Sí, teacher. Las comisarías de familia se encargan de recibir denuncias de violencia intrafamiliar.
Intrafamiliar es adentro de las familias, ¿no? Sí, teacher. Listo. Hasta ahí quedamos con la página 39, que fue lo que leímos. Okay, finally, we are going to watch a video. Please pay attention. I suggest to turn off your cameras, please. Okay. Thank you so much. Teacher, espera, que voy a ir al baño. Amor, ya lo voy a poner. Dura 5 minutitos. Los derechos de los niños. En la antigüedad, los niños no tenían derechos especiales. Se ha hipotetizado que en la época medieval, la idea de infancia era prácticamente inexistente. Debido a la pobreza y falta de cuidados médicos, casi una tercera parte de los niños morían antes de cumplir 1 año y una buena parte no llegaba a la adolescencia. Por eso, aunque se les cuidaba y atendía, se consideraba a los niños como seres cuyo único propósito era sobrevivir, por lo que no había que encariñarse demasiado con ellos. Basándose en las pinturas de la época, el historiador Philippe Arrier incluso afirma que se pensaba en ellos como adultos miniatura. Quizá lo anterior sea una exageración, pero es cierto que una vez que podían hacer labores por sí mismos, era común que los niños trabajaran como sirvientes en las casas de personas con más dinero o empezaran a ejercer algún oficio, como aún ocurre hoy cuando hay necesidad económica. En cuanto a la educación, pues no existía la escuela. Durante casi toda la Edad Media, lo que aprendían los niños era lo que les enseñaban en su casa. Fue hasta el año 1100 que se fundaron las primeras universidades, y los ricos y los nobles mandaban a sus hijos ahí a partir de los 13 años, pero solo a los hombres. Las niñas no tenían por qué estudiar. Fue hasta el siglo XVII que los niños se volvieron objeto de atención especial. El filósofo John Locke decía que venimos al mundo con la mente como una tabula rasa o como un pizarrón en blanco, por lo que las experiencias de la infancia son determinantes. Inspirado por Locke, Jean-Jacques Rousseau escribió un libro llamado Emilio, donde proponía que los niños fueran educados según sus propios intereses y de acuerdo con su curiosidad por la naturaleza. Iba cambiando la idea que se tenía de los niños. La naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. Pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando la activista Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children, viendo el hambre y maltratos que sufrían los niños, redactó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y presionó a la Sociedad de las Naciones para que la adoptara. Gracias a su bien ganada reputación y apoyo internacional, fue ratificada en 1924. Esta declaración tenía 5 principios y fue la base de la actual Declaración de los Derechos del Niño, que tiene 10 principios, los cuales te presentamos resumidos. 1. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones políticas. 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable. 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 4. El niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos. 5. El niño con algún impedimento debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 6. El niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. Este nos gusta. 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. En ningún caso se le dedicará a ocupación que pueda perjudicar su salud o su educación.
10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial o religiosa. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal. Estos derechos son garantizados por un tratado internacional llamado la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por todos los miembros de las Naciones Unidas, excepto un país. Como ves, los derechos de los niños no han sido reconocidos siempre ni en todos lados. Aún hay lugares donde la explotación infantil continúa. Niños y niñas que trabajan en minas, arrastrándose en túneles donde los adultos no caben. Otros que son secuestrados y vendidos y muchos más que sufren hambre. Por eso es necesario declarar y garantizar sus derechos para tener un futuro de mayor armonía y un presente donde todos los niños puedan disfrutar de salud, aprendizaje y diversión. Ah, y por cierto, ¡feliz Día del Niño! Curiosamente. Listo, chicos. Reactivemos ya la cámara. No es el Día del Niño, pero ok. Sí, no, pero bueno, todos los días pueden ser el Día del Niño, ¿por qué no? Todos los días. Porque cada día nace un niño. Buena actitud, ¿por qué no habría de ser? Listo, chicos, entremos por favor a la ruta de Smile and Learn, que está bien interesante para ustedes. Voy a pausar la Teacher, nos pusiste